Dios le bendiga, amada iglesia. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nuevamente estamos desde mi hogar. El que les habla es el pastor Alberto Granda. Y les saludamos en el nombre del Señor, dando gracias a Dios porque Dios es bueno. No me cansaré de decir que Dios es bueno. Y aquí estamos, amados, una vez más, desde el centro de mi hogar, para traerles una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra, unas buenas nuevas de salvación para todo aquel que escucha. Y damos gracias a Dios por nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Pentecostal. Jesús es el camino, en el cual me digno pastorear juntamente con mi amada esposa. Agradecemos también y extendemos nuestro saludo a nuestros amados síndicos, diáconos y líderes y toda la congregación. Les quiero decir que estamos orando por ustedes fuertemente para que Dios me los cuide, Dios me los guarde, y cuando acabe esto todos podamos hacer una acción de gracias, ¿verdad?, en nuestro templo, dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos ha cuidado y nos ha guardado. Queremos orar para empezar este servicio o este tiempo de reflexión bíblica. Queremos orar a Dios para que sea Dios glorificándose como siempre lo hace. Y queremos, ¿verdad?, orar por este mundo. Queremos orar por los enfermos, queremos orar por todo aquel, ¿verdad?, que no conoce a Dios, pero que necesita conocer a Dios. Hoy día más que nunca, el mundo debe conocer a Jesús. Y queremos orar y presentar este tiempo de reflexión bíblica. Señor amado, te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú me permites estar delante de tu presencia y también delante, Señor, de tus hijos. Te doy gracias, Dios, porque tú tienes misericordia de nosotros, tu pueblo, Señor. Este mundo, Señor, necesita conocerte. Este mundo necesita, Señor, saber que tú eres Dios. Señor, pero no porque es una información, sino con experiencia de parte de ti, deben saber que tú eres Dios y que tú tienes planes y propósitos con ellos, Señor. Oramos, Dios, para que tú te glorifiques en una forma especial en cada vida que habita en esta tierra, Señor. Oramos por tu iglesia, oramos por los líderes, por los síndicos, oramos, Señor, por toda la membresía de las iglesias, no solamente la nuestra, sino todas las iglesias que están esparcidas en el mundo. Oramos, Dios, para que tu perfecta voluntad se realice como siempre, Señor. Oramos también por los enfermos, oramos, Señor, por aquellos que están en los hospitales, que se están restableciendo, pero algunos se están empeorando. Oramos por los ministros, por los pastores, Señor, que están enfermos en el distrito hispano del este, ¿verdad?, las asambleas de Dios, pero también, Señor, del concilio general, hay misioneros, hay pastores, ministros, Señor, que están alrededor del mundo, que están enfermos. Te pido, Dios, que los sane, que los restaure, que pongas tu mano poderosa sobre ellos, que seas tú ministrándoles sanidad divina a la vida de estos hermanos valientes, misioneros, que han salido al mundo a llevar tu palabra. Oramos también por aquellos hermanos de otros concilios, de otros, ¿verdad?, de otras conferencias ministeriales. Oramos por ellos para que tú los bendigas. Oramos por el ministerio, Señor, en el mundo, en Centro, Suramérica, en fin, Señor, en todo el mundo. Oramos por los hermanos y hermanas. Oramos por aquellos que no te conozcan para que te conozcan, Señor. Oramos, Dios, por la juventud del mundo. Oramos por nuestros jóvenes, Señor. Bendícelos en una forma especial, Señor. Que ellos puedan mantenerse firmes, fieles, leales a ti y obedientes a tu palabra, Señor. Oramos, Dios, para que después de esta pandemia tú levantes, Señor, un pueblo poderoso para la gloria y para tu santo nombre. Señor, y aquí estamos en tus manos, porque tus manos siempre serán las mejores manos. Oramos, Dios, para que tú te glorifiques, como siempre lo haces, en una forma especial. Y toda la audiencia, Señor, que está mirando, y los que van a mirar, Señor, los inalcanzables los alcanzarás a través de las redes sociales, a través de la predicación de tu palabra, Señor, para que ellos también sean impactados por tu bendita y santa palabra. Y oramos, Dios, para que tú nos ayudes en todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor
y por tu misericordia. Muchas gracias, amado Jesús. Amén y amén. Bien, amados, le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Esa es mi palabra, Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y qué bueno saber que tenemos un Dios que es bueno. Aunque muchos estarán diciendo, ¿por qué Dios nos manda estas cosas? Dios no manda nada, hermano. Lo único que Dios manda es su bendición para nosotros. Y Él envió hace más de 2000 años a nuestro amado Jesucristo. Como hablábamos el domingo que pasó, y hablábamos y celebrábamos la resurrección de Cristo. Cristo vino a esta tierra con un propósito, pero su primera venida, aleluya, fue hace más de 2000 años. Y Él prometió que Él vendría. El ángel le dijo a los 500 testigos, ¿por qué mirás? Dice, asimismo como Jesucristo es levantado al cielo en una nube, asimismo en una nube Él vendrá. Y esta noche, juntamente con el jueves, vamos a hablar la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Señor. La primera venida ya vino, Él nació, Él creció, Él llevó una vida maravillosa en la tierra, luego murió en la cruz y fue enterrado y después fue resucitado y traspasado a los cielos. Ahora, la segunda venida de Cristo, muchos nos preguntamos, estamos a las puertas de la venida del Señor. Nos preguntamos cuándo vendrá el Señor. Ya mucho sufrimiento, muchas cosas se están viendo. Pero antes que venga el Señor, dijo el Señor, habrán señales y milagros. Habrán señales en el cual nos indicará que la venida del Señor está cerca. Vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos como título para esta semana, la segunda venida de Cristo. Pero vamos a tratar ahora las señales antes del fin. El capítulo 24 se divide en dos partes. Del primer versículo al 14, el Señor le habla a la iglesia. Después del 14, empezando en el 15, comienza a hablarle al pueblo de Israel. ¿Verdad? Porque la iglesia va a pasar por principios de dolores, por pruebas, ahora vamos a leerlo. Pero Israel va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Usted dirá, pastor, estamos pasando una tribulación, una pandemia. Eso no es nada, hijo. La Biblia habla que la gran tribulación va a ser terrible, va a ser poderosa, ¿verdad? Pero gracias damos a Dios que la iglesia ya no estará para esa gran tribulación. Estaremos en las bodas del Cordero celebrando y juntamente con Cristo vendrán todos sus santos y juntamente con Él a esta tierra. Y pisará el Señor Jesús, aleluya, en el monte de las bienaventuranzas. Y cuando leemos la palabra que cuando pisa el Señor la tierra en el monte de las bienaventuranzas habrá un gran terremoto. Todo está escrito en la palabra del Señor. Pero vamos a hablar señales antes del fin. Para eso vamos a leer la palabra. La palabra es la que nos va a dar las señales, las guías de cómo va a ser la segunda venida del Señor. Mateo 24:3 se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndonos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Note la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así termina el versículo 14, y entonces vendrá el fin para la iglesia, para todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, vendrá el fin. ¿Qué fin? Cuando somos arrebatados, aleluya, y llevarnos, ¿verdad?, ante la presencia de Cristo. La segunda parte, o la segunda venida de Cristo, cuenta de dos partes. Una venida que vendrá en las nubes, pero no pisará tierra, sino nos vendrá a llevarnos. Lo vamos a leer más tarde por la palabra del Señor. Pero presentemos este tiempo de la palabra del Señor. Señor, te doy gracias por tu bendita y santa palabra. Tu palabra, Señor, es bendecida, Señor. Tu palabra nos habla, Señor, y nos da luz de tu segunda venida, Señor. Ayúdanos, porque tú eres milagroso, tú eres poderoso para cambiar, para sanar, para restaurar, para salvar. Señor, ten misericordia de este mundo, Señor. Sálvalo y sana la tierra, Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, después de esta lectura, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? En otra palabra, los discípulos preocupados porque el Señor les les hablaba que Él tenía que partirse, que un día vendrá. Y digo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas que tú hablas? Porque a la verdad, cuando el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos, no todos lo entendían, aún los discípulos no lo entendían. El Señor tenía que explicarles a ellos, como nos explica a nosotros a través de la Biblia. Cuando alguien predica y enseña, el Señor nos enseña y nos explica su segunda venida. Él dice, primero lo que Él dice, mirad que nadie os engañe. Muy importante que nadie nos engañe. Sí, porque el mundo es un mundo que engaña. Oye, sí, ellos engañan. Hay maestros que engañan dándole mal uso a la palabra, interpretando mal la palabra. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Hay púlpitos, hay iglesias, en muchos lugares donde hay engaño y mentira. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Los que usamos el púlpito, los que usamos estas redes sociales para enseñar y para predicar la palabra. Dice, hablando Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuidado con estar diciendo, ¿verdad?, tomar el lugar del Señor. Cuando emitimos juicio, cuando decimos, así dice el Señor, o decimos tantas cosas como si el Señor estuviera hablando por nuestra boca, aunque yo entiendo que cuando predicamos y enseñamos en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo tomando nuestros labios, nuestras cuerdas vocales para hablar palabras de Dios. Yo entiendo eso, y usted también. Pero hay algunos que se harán llamar y dirán, yo soy el Cristo, yo tengo la última, aleluya, la última revelación. Yo tengo la última palabra. Se ha visto que en estos días dice que Dios habló a alguien que en un vaso de agua le pusieran un pelito que lo iban a encontrar en la Biblia. Amados hermanos, eso es brujería, hermano. Nosotros no tenemos que tomar agua ni nada, solamente beber la sangre de Cristo. Aleluya, sanados por la sangre de Cristo, recibir ese Cristo como Señor y Salvador, aleluya, y tendremos la vida eterna. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Cuando usted reciba palabra, aún la que yo estoy predicando en este momento, usted haga como los hermanos de Berea, vaya a la palabra, confirme por la Biblia que si lo que usted está escuchando es palabra de Dios, si viene del cielo. No diga amén a lo todo. Yo no sé, amado, aún en nuestras congregaciones se ha paseado hermanos texteando. Mire, hay que buscar el pelo en la Biblia. ¿Qué es eso, hermano?
Que el Señor reprenda todas esas cosas y malas prácticas. Esa es brujería, hechicería. Si hay algo que hay que correr la voz, si usted quiere, verdad, que algo corra la voz por los textos o por el Facebook, es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe fluir, hermano. Dios me habló a mi corazón diciendo que lo que predica y lo que enseña en las redes sociales va a alcanzar lo inalcanzable. Y ya lo he dicho y lo sigo diciendo, alcanzaremos a través de esta palabra que fluya. Por eso hay que compartir la palabra de Dios ahora más que nunca, porque todo el mundo está en casa quietecito. Si no ve la televisión, lo apaga, agarra el teléfono y se encontrará con una palabra de Dios. Y esa palabra alcanzará a los inalcanzables, que usted no lo puede alcanzar, que yo no lo puedo alcanzar. Por eso, hermano, vamos a compartir lo que es la palabra de Dios, lo que es la verdad de la palabra de Dios. No esos que inventan cosas. Y el Señor lo dijo hace más de 2000 años. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dice el versículo 12, si seguimos leyendo todo el 24 como leí, el versículo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy más que nunca estamos en una señal que la maldad se ha multiplicado. Hay mucha maldad en el mundo, muchos muertos, muchos crímenes, ¿verdad? Y el amor de muchos se enfriará. Aún dice la Biblia más adelante, y dice, aún los escogidos seremos engañados. Pero el versículo 13 de esa misma porción bíblica nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más tarde vamos a entrar, o el jueves vamos a hablar lo que la iglesia tiene que hacer esperando a su Señor su regreso. La iglesia no debe estar dormida, la iglesia más que nunca debe estar despierta. Por eso dice la Biblia, el versículo 13, 24, 13 dice, más el que persevere, más si la iglesia persevera hasta el fin será salva la iglesia. Ahora, el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde el versículo 1 y 3 y 4 hasta el 14, el Señor, aleluya, le escribe a la iglesia y da un detalle los postreros tiempos, los principios de dolores. Lo voy a leer por si alguien no lo leyó al principio conmigo, porque dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hay rumores de guerra. Algunos están hablando que vamos a entrar a la tercera guerra mundial. Son rumores de guerra. Dios no va a permitir que una tercera guerra mundial, ¿verdad?, desaparezca el mundo con tantas bombas nucleares que tienen los países. Ese es el mundo de Dios, no se olvide. Dios lo ha creado para sus hijos. Nosotros, la iglesia, para su criatura, los hombres. Así que serán rumores de guerras. Pues dice, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué todo? Todo esto que está pasando es necesario que acontezca, porque Dios tiene un plan y un propósito. Y dice, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos y en diferentes lugares. Dígame, amado hermano, si no estamos pasando estos principios de dolores en este tiempo, hermano. Hay hambre en otros países. Aún ahora mismo en Centro Sudamérica hay lugares donde no hay alimento. En África, en Asia y muchos países del tercer mundo donde pasan hambre, que mueren miles y miles y miles de almas y nadie, aleluya, de esta parte del oeste dice algo porque, aleluya, no les interesa. Ahora esta pandemia está atacando a pobres, a ricos y a grandes. No respecta a autoridad. Por eso es que hay una alerta en el mundo. Porque esta pandemia está afectando al mundo. Pero ¿sabe qué? El hambre, muchos miles y miles de gente han muerto por hambre. Aleluya. Más que por esta pandemia. Pero no hay una alerta mundial por la muerte de la gente. Usted ve las estadísticas, cuántas personas abortan, ¿verdad? Cuántos miles y miles de fetos, aleluya, niños,
que les faltan días, meses por nacer, son abortados. Pero no es una alerta mundial. Debiera ser una alerta mundial. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, sus hijos. Porque hacemos mal delante de la presencia de Dios. Ahora, vamos a hablar y vamos a enseñar y vamos a tomar la Biblia. ¿Cuándo volverá el Señor? Tengo preguntas aquí. ¿Cuándo volverá el Señor? ¿Cómo será la venida del Señor? ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? 4 preguntas que en este tiempo, 20 minutos o 30 minutos, voy a usar para enseñar un poquito. Digo un poquito porque, amado hermano, la verdad, para nosotros poder enseñar lo que es la Biblia, nos llevará años y años. Tendría que yo vivir 5 vidas, de casi 100 años, aleluya. Pero eso es imposible. Hace más de 2000 años, es que más, hace más de 4000 años se leen los rollos. Se lee la palabra de Dios para el uso correcto de hombres y mujeres en esta tierra, para cambiar conductas, para tener valores espirituales cristianos, para llevar una vida y una vida en abundancia, como dice la Escritura. ¿Cuándo volverá el Señor? La Biblia dice que volverá el Señor, aleluya, cuando el mundo no lo espera. Oh, usted dirá, esto va a estar normal y la gente va a volver a hacer lo que siempre hace. Porque cuando estamos en pruebas, en dificultades, buscamos de Dios, ¿verdad? Nos preocupamos de Dios y hacemos tantas cosas espirituales porque tenemos problemas, como esta pandemia. Luego que pase esto, el mundo va a ir a su normalidad. Yo creo que la iglesia va a estar diferente. Y yo he declarado, ¿verdad? Y no porque soy profeta, ni me parezco a ningún profeta, sino que después de esta pandemia, después de esta situación, muchas almas van a venir al Señor. Muchos descarriados regresarán a la casa del Padre. Pero mire lo que dice Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y vemos lo que pasaba en los días de Noé, que hacían tanto pecado, se emborrachaban, se embriagaban, había prostitución, idolatría, adulterio, fornicación, ¿verdad? Prácticas de homosexualidad, ladrones, en fin, un sistema de vida totalmente pecaminosa. Por eso dice, como los días de Noé, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dígame usted, si estos tiempos, ¿verdad?, está como los días de Noé. Todos estos pecados que yo he declarado es lo mismo que vemos en este mundo que se está perdiendo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, estarán 2 en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En un momento que no pensamos, en ese momento viene Cristo. Por eso la iglesia debe estar preparada. Y el día jueves vamos a enseñar cómo nos preparamos para recibir a Cristo. ¿Qué más? Dice que el mundo estará viviendo en los placeres. Lucas 21:34 dice esto, hermano. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿De qué día está hablando? Está hablando este texto bíblico, está hablando del día del Señor.
El día que el Señor venga, ese será aquel día. Dice la Biblia que venga de repente sobre nosotros. Un de repente. Y vendrá el Señor. ¿Cómo será la venida del Señor? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero las señales están dadas por la Biblia y las vemos. Y algunos las practican. Y es de manifiesto esas señales. Gente que se embriaga, gente drogada, gente en adulterio, en fornicación, engañando los unos con los otros, peleando los unos con los otros. Esos son principios de dolor, señales, rumores de guerra, pestes, terremotos, en fin, tantas cosas que está experimentando la tierra y los habitantes de la tierra. ¿Cómo será la venida del Señor? Mire, vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón, cuando va a robar un hogar, no te manda un texto. No te dice, mira, te mando un texto, voy a robarte ahora. Porque si él te manda un texto, entonces usted laquea la puerta, usted cierra la puerta, usted vela, porque le van a venir a visitar. Pero la venida del Señor, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Así como un ladrón en la noche, así será la venida del Señor, sin avisar. Por eso nuestra casa debe estar segura. Y no segura con la llave, estoy hablando espiritualmente. Nuestra casa debe estar segura, aleluya, con la sangre de Cristo, no en las paredes ni en las puertas, sino con la sangre de Cristo rociado, aleluya, con los que viven en la iglesia, con usted y conmigo y yo. El mayor seguro para que cuando venga el Señor como ladrón en la noche, cuando venga el Señor, aunque el Señor no es ladrón, pero Él vendrá sin avisarnos, es que cuando Él venga, la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Esa sangre inmaculada, preciosa, que tiene el poder para limpiar todo pecado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué dice la Biblia en 24:27? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago. Si usted ha visto alguna vez un relámpago, primero lo que suena es el trueno, un sonido, y luego sale una chispa como un rayo. Así, un de repente, así vendrá el Señor a esta tierra. ¿Qué más? Dice en Primera de Corintios 15:52, dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, trate ahí de abrir y cerrar de ojos. Cierre sus ojos y ábrelo. Es ni un segundo, décimas de segundo, en un instante. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto dice 1 Corintios 15:5-2. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto le demora a usted en abrir y cerrar los ojos? Cuando habla de un momento, habla de un chin, así. Así vendrá el Señor. Iglesia, esta palabra no es para asustarnos. Esta palabra es para que nosotros velemos y cuidemos nuestra salvación. Por eso yo siempre he exhortado a la iglesia que siempre estemos a cuenta con Dios. Isaías 1:18 nos exhorta que debemos estar a cuenta con nuestro Dios siempre. ¿Qué sucederá cuando Él venga? La primera pregunta es ¿cuándo volverá? No lo sabemos. ¿Cómo será? Como un ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor? Como un relámpago. ¿Cómo vendrá? En un abrir y cerrar de los ojos. En un momento. Ahora, ¿qué sucederá cuando Jesús venga? Si usted cree que en este momento, por esta pandemia, hay pánico, eso no es nada. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice así a la letra. Porque el Señor mismo, note, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, dice así. Porque el Señor mismo no enviará ángeles, no enviará a los querubines. Ellos estarán en otro lugar, pero dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hablando de su segunda venida, descenderá en el cielo, dice, y los muertos en Cristo, aquellos que, como nuestros hermanos pastores, como mi hermano Pastor Tapia, mi hermano Gómez y otros pastores y ministros y hermanos como mi hermano David Moya, que le servían al Señor, aleluya, que son siervos de Dios, que solamente durmieron, ellos resucitarán primero, el orden divino de Dios, que los muertos en Cristo. Por eso, amado, cuando usted fallece, en Cristo Jesús muere, su cuerpo va a la tierra, su espíritu, aleluya, de vida va al Padre, en el cual Él se lo dio, pero su alma, hermano, su alma va al paraíso y ahí espera, hermano. ¿Espera a qué? Cuando el Señor llame por su nombre, aleluya, y nos llame y nos arrebate, su espíritu, su alma vendrá, aleluya. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero serán cuerpos transformados, aleluya. Y dice la Biblia que luego nosotros, los que vivimos, como yo, como usted, que vivimos y estamos en Cristo, si hemos perseverado, si le hemos sido fiel a Dios, seremos transformados. No me pregunte cómo es eso, pero un día, amado, Dios me permitió a mí en una experiencia gloriosa, ¿verdad? Cuando yo dormía, el Señor vio una luz que vino del cielo sobre mi cuerpo y comencé yo a elevarme, y mi cuerpo era como una luz que resplandecía y yo me elevaba hacia arriba y el Señor me habló, me dijo, así será mi venida, así te voy a llevar al cielo. Y yo decía, gloria a Dios, y comencé a hablar en lengua, una experiencia gloriosa, y luego me levanté hablando en lengua en mi cama, y desde ese momento, por eso yo creo que un día el Señor vendrá y nos llevará, aleluya, con ese poder de su Espíritu Santo, pero es menester que usted y yo tengamos fidelidad y perseveremos hasta el fin con el Señor. Qué linda experiencia que el Señor me permitió. Muy poco hablo de mis experiencias. La iglesia lo sabe de vez en cuando, pero es menester que esta experiencia gloriosa lo sepa mucha gente tras bastidores, allá donde usted me está mirando, que un día vendrá el Señor. Si usted está firme y fiel, aleluya, Dios lo va a transformar, va a ser su cuerpo, aleluya, como un cuerpo incorruptible, y se lo llevará, y junto en las nubes estaremos con Jesús. Mi amado Jesús, que lo amamos con todo el corazón. Seremos arrebatados. Mucha gente no cree en esto. Dice que el arrebatamiento es una blasfemia. Que el Señor reprenda esto, hermano. La Biblia es clara, aleluya, como la que estamos leyendo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor lleve su iglesia, millones y millones de cristianos, discípulos de Cristo, aquellos que padecieron, aquellos que lucharon, aquellos que se burlaron, aquellos que aún que murieron, ¿verdad?, por la fe en Cristo Jesús, predicaron el evangelio, que fueron mutilados, que fueron crucificados, seremos, ¿verdad?, resucitados y arrebatados, y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo, y por esa sola vez le veremos tal como es Él. Por eso, amado, vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena servirle a Cristo Jesús. Vale la pena sufrir cualquier cosa por Cristo Jesús, porque el final será glorioso. Ahora usted se imagina a los que se quedan en la tierra. ¿Cuántos niños volarán de sus cunas? Porque los niños son del Señor. ¿Cuántos hijos, hijas, padres, madres, esposos, esposas volarán al Señor? ¿Y cuántas parejas, ¿verdad?, se irá el esposo porque la esposa es necia, no entiende? O se irá el esposo y la hermana es necia, no entiende. ¿Cuántos hijos descarriados que no entienden cuando sus padres les predican se quedarán en esta tierra a pasar la gran tribulación?
Usted dirá, pero habrá oportunidad. Claro que habrá oportunidad. Pero esa es otra enseñanza. Pero le quiero decir algo. Cuando sea el fin, como dice el versículo 14, el Espíritu Santo va a llevar la iglesia y la va a entregar a Jesucristo. Luego el Espíritu Santo irá a tratar con los judíos. El tiempo, la dispensación de la gracia se acabó. Se acabó. Ahora entramos a la dispensación, aleluya, al trabajo del Señor con Israel para luego entrar a la dispensación del milenio, los 1000 años de Cristo en la tierra. Pero va a haber 7 años. 7 años. Como lo habla el libro de Daniel, el último año. Pero van a haber 7 años. La semana 69 empezará 7 días, que tipifican 7 años, donde Dios o el Espíritu Santo tratará con Israel, ya no con la iglesia, porque la iglesia ya está, aleluya, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero. Pero ese es otro tema para enseñar en otra oportunidad. Ahora, ¿qué sucederá cuando Jesús venga? Se cumplirán las promesas sobre nuestra resurrección. Él lo dijo. Él lo prometió y cuando Cristo venga lo cumplirá. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. La Biblia habló que venía el Mesías, ya vino el Mesías. La Biblia habló que Cristo el Mesías moriría en la cruz, ya se cumplió. Habló que resucitaría, ya se cumplió. Ya se cumplió eso. En la Biblia hay promesas. Muchas promesas que se han ido cumpliendo. Pero esta última promesa de la venida del Señor está por cumplirse. ¿Cuándo? Yo no lo sé. A no ser que, ¿verdad?, Dios nos revele, lo cual la Biblia dice que nadie lo sabe. Solamente está en la potestad del Padre. Se cumplirán las promesas sobre nuestra resurrección. Mira lo que dice 1 Corintios 15. En un momento, en abrir y cerrar los ojos, al final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Se va a cumplir la palabra de Dios, que este cuerpo, ¿verdad?, que es pecaminoso, este cuerpo que a veces hace lo que tú no quieres hacer. Porque Romanos capítulo 6 lo explica el apóstol Romano. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso mismo hago. Y él encuentra que hay una ley en su vida. Que esta carne es una carne que obedece al pecado. Y él dice, doy gracias a Jesucristo. Casi al final del capítulo 6, doy gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque le puedo pedir perdón a él y él perdona todas mis fallas y mis errores. Por eso es menester que estemos siempre a cuenta con nuestro Dios. Que cada uno de nosotros arreglemos cuentas con Dios. Nos ordenemos con nuestro Dios para no dar lugar a la carne. Para no dar lugar al diablo para que use esta carne. Y podamos pecar delante de la presencia de Dios. Los creyentes seremos transformados. Otra cosa que va a suceder. 1 Tesalonicenses 4:17 lo dice así, ya lo hablé. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y juntamente con ellos las nubes para recibir al Señor. Y entonces en el aire, y ahí seremos siempre con él. La transformación total de esta carne. En alma, aleluya, en un cuerpo incorruptible. Esta corrupción se quedará en la tierra, pero seremos un cuerpo incorruptible. El mismo cuerpo que Cristo resucitó, aleluya, y traspasó los cielos, así mismo ese cuerpo incorruptible. No me pregunte cómo será eso está en la potestad del Señor. Pero Él dice que seremos transformados y seremos arrebatados. Ya no habrá dolor, ya no habrá pandemia, no habrá corona, no habrá enfermedad, no habrá dolor de espalda, no habrá nada, porque tendremos el cuerpo incorruptible como el cuerpo de Jesús. Seremos tal como el Señor. Y estaremos siempre con el Señor. Ahora conocemos a Cristo por la palabra, pero una vez que volvemos ante su presencia, estaremos siempre con Él. Nada nos apartará de Él. Dice también que será un acontecimiento de extrema seriedad.
Dice la Biblia en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego que volamos, iremos al tribunal de Cristo. Y ahí todos los cristianos, no importa si tú eres pastor o apóstol, o lo que tú hayas hecho en la tierra como cristiano, como discípulo, estaremos frente a la presencia del Señor Jesús, el juez. Y dice la Biblia que sean los que han hecho lo bueno o lo malo, allá rendiremos cuenta a Jesucristo. Hay algunos que tienen un llamado para predicar y no lo están haciendo. Otros tienen un llamado a hacer misiones y no lo están haciendo. Otros tienen llamado al liderazgo y no lo están haciendo. Otros Dios les está poniendo una visión en el corazón y no lo están haciendo. Otros Dios les pone en el corazón para financiar la obra del Señor y no lo están haciendo. Hermano, un día todos daremos cuenta a Cristo en el tribunal de Cristo. ¿Por qué Él tiene un tribunal? Porque Él es el juez. Él es juez porque Él murió en la cruz del Calvario y Él puede demandarnos a nosotros el por qué no hicimos. Por eso, amado, la Biblia dice que todo lo que venga, hazlo, pero hazlo para la gloria de su santo nombre. Si nosotros hacemos algo para Dios, ¿verdad? Y creemos que ese algo que lo hacemos para Dios vamos a ganarnos el cielo, cuidado con ese pensamiento. Si nosotros hacemos algo y en medio de este plan de hacer algo es para nosotros enaltecernos o para nosotros glorificarnos, cuidado. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, pensemos en darle la gloria siempre a nuestro Dios. Porque al final de cuentas Él produce el querer y hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que si nosotros cumplimos como debe ser, seremos recompensados. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire la palabra que dice el Señor a todos los que va a recibir. Mira la recompensa. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. No dijo buen pastor, buen apóstol, buen evangelista. Y no estoy en contra de eso. Yo mismo soy un pastor por la gracia y misericordia de Dios. Aquí se trata de fidelidad. Se trata de lealtad y obediencia a la palabra de Dios que usted está escuchando o lo que usted va a leer. Por eso el Señor dice, bien fue buen siervo y fiel. ¿Por qué dice buen siervo? Porque hay malos siervos. Entonces dice, pastor, ¿hay malos siervos? Claro que hay malos siervos. Le sirven al Señor, aman al Señor, eran buenos siervos, pero después le dan la espalda al Señor. Son indiferentes a lo del Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se vuelven malos siervos. Por eso el Señor distingue y dice, bien, buen siervo, fiel. Dice, sobre poco has sido fiel. Dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el tribunal de Cristo, cuando estemos frente al Señor, Él nos dirá, buen siervo y fiel. Me hiciste fiel en la tierra, cumpliste lo que yo te mandé. Aún te hice un ujier, un diácono, un pastor, o te puse a cantar, te puse a tocar piano, te puse a tocar un instrumento, o te di una parte, una oración, una intercesión, puse algo para que tú hagas, fuiste fiel. Dice, como tú fuiste fiel en lo poquito, aleluya, en lo mucho te pondré. Hay un lugar preparado para nosotros, porque Él dice, en lo mucho te pondré. Y cuando sea el reinado de los mil años del reino de Dios, ahí vamos a tener lo mucho te pondré. Nosotros reinaremos con Cristo en esos 1000 años. ¿Quién? La iglesia. Si no lo sabe ahora. Pero es menester que usted le sea fiel a Cristo en la tierra. Muchos, al final del tiempo,
casi ya agonizando al final de sus días, le piden perdón a Dios, se arrepienten de corazón y van al cielo, pero se perdieron el gran privilegio que tiene usted y que tengo yo de servirle al Señor en la tierra, de cantarle a Él, de adorarle a Él, de predicarle, enseñarle, de servir en la iglesia, de estar parado en la puerta y de recibir con amor a los hermanos. Ese es servirle al Señor y otras cosas más, misión, evangelismo, discipulado, en fin, en la enseñanza de la palabra. Por eso me encanta esta palabra, bien, buen, siervo y fiel. Ese es el único término que yo quiero que el Señor tenga de mí. No es que diga, oh, qué bueno predicaste, oh, qué pastor tiene 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000 almas, o siervos cristianos. Esto no se trata de mucho, aunque Dios bendiga a aquellos que lo tienen. Que Dios los bendiga más. Se trata que usted y yo seamos buenos siervos, fieles, leales, honestos, capaces, comprometidos con la obra del Señor. No con cualquier obra, con la obra del Señor, en el orden de Dios. Porque hay muchas obras que se levantan por ahí, en cada esquina, aleluya. Muchas personas que se hacen llamar pastores, anyway, muchas cosas. Yo no tengo nada contra ellos, pero cuidado. Porque no todo es la obra de Dios. La Biblia habla que en los postreros tiempos habrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Cuidado. Los llamados por el Señor para hacer una gran obra nacen del corazón del Señor. Y el corazón del Señor está de acuerdo a la palabra de Dios en obediencia y en fidelidad y lealtad a su palabra. Entonces el corazón de Dios se estremece, y cuando se estremece, aleluya, ese es un ejemplo, una ilustración, nace un ministro, un obrero. Y Dios está tratando con mucha gente para llevar al ministerio. No se llame usted mismo. No se haga llamar siervo, no se haga llamar como se llame. Que sea el Señor diciéndole, buen siervo, fiel. La Biblia dice, hablando el Señor, lo que tú tenías que hacer lo hiciste porque eres siervo inútil. Y al final de cuentas, usted y yo somos siervos inútiles. ¿Qué más? ¿Qué más sucederá cuando Jesús venga? Entraremos en el descanso eterno. La Biblia habla en 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Cuando Jesucristo nuestro Señor se manifieste, habrá descanso en nosotros. Por eso la Biblia, hablando Jesús, dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados. Y dice el Señor, yo los haré descansar. El eterno llamado de nuestro amado Jesús al mundo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Mucha gente está cargada y trabajada. Muchos cristianos con temores, con desánimo, cargados, abrumados, angustiados, preocupados. El Señor dice, descansa en mí, porque mi carga es ligera. Mi yugo es ligero. Mi carga trae paz. La carga del Señor no trae insatisfacción, trae satisfacción. Por eso Cristo es más que suficiente para todo lo que se necesita. Los infieles quedarán desesperados. ¿Quiénes son los infieles? Los que no son fieles. Mateo 25, 11, 13 dice, después vinieron las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. La parábola de las 10 vírgenes que otro día voy a explicar. 5 vírgenes no estaban sus lámparas llenas de aceite. Fueron a buscar y cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. Un día la puerta se va a cerrar. El Señor dice, yo soy la puerta, el que toca, Él la abre. Pero un día, aunque quisiéramos tocar, no se va a abrir. Vendrá el esposo y dirá, de cierto os digo, que no os conozco. Mateo 25 del 11 al 13 habla
habla sobre las parábolas de las 10 vírgenes, que otros días lo voy a hablar y lo voy a enseñar. Cuidado que a los infieles el Señor le dice, no los conozco, ¿quiénes son? ¿Sabe cómo conocemos a Dios? Cuando oramos y tenemos comunión con Dios. Cuando escuchamos la palabra, leemos la palabra y lo obedecemos. Y hacemos lo que dice la Escritura, lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, cuando tú tocas la puerta, Él te abre porque Él te conoce. El Señor está cerca, ya concluyendo. Él viene pronto. Su venida está a las puertas. Las señales se están dando. Lo que estamos viendo. Pestes. Terremotos. Se levantan naciones contra naciones, reinos contra reinos. ¿Verdad? Como en los tiempos de Noé. El pecado ha inundado el mundo de tal manera que aún respira usted pecado cuando sale a la calle. Su palabra se está cumpliendo y todas estas cosas que están pasando solo son principios de dolores. Seámonos siervos que cuando venga nuestro Señor estemos haciendo exactamente lo que Él quiere que hagamos. ¿Sabe lo que el Señor quiere que hagamos? Y esta es parte de nuestra enseñanza el próximo jueves. Hay que esperarlo porque Él viene. Como la iglesia tiene que esperar al Señor. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Pero todos aquellos que han escuchado esta palabra, yo quiero orar por usted. Quiero hacer una oración por usted. Quiero, si en nuestros medios hay alguien, ¿verdad?, que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, puede orar conmigo, yo puedo orar con usted. Cierre sus ojos ahí donde está y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, aquí estoy, Señor, he escuchado tu palabra. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que te he fallado contra ti, contra el cielo. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida para yo nunca fallarte, Señor. En tu santo nombre, que así sea, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amados, doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él me ha permitido estar con ustedes. Les amamos en el nombre del Señor y le damos gloria y le damos honra. Que Jehová les bendiga, que Jehová alce su rostro sobre ustedes y ponga mucha paz en Cristo Jesús, Señor mío. Amén y Señor tuyo. Dios le bendiga, Dios le guarde.